Baisha pamba, eisha peina coina na me ayuma hina, awero mañana venían de programa mi pen de programa entero que te va a pensar no va, que la vagina que a toda la hermano fuera. Penaguirú Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapoy BP, Inayepita Sombare TV, Yajareíma edición número 513 de Cajatoralo hermano fuera. Guasauma PM baby de abracito rompe espalda Peisha. Yajareíma ese Juan capítulo 19 verso 19, amén, ya y quema 19. Sí, por fin, sea. Ella malo está maliciando de fuerza y te la inring de cuaimba de país. Muy cosene de responder. No, resulta ser que responde tan ocupado gurija o dice, a ver, otra pregunta, nada, respondemos ay gurija. Este te veces mañana en claro, pero hoy algunos años en duda primera vez hoy mismo estará conmigo en el paraíso con un dipaitelo mitame. Podemos más improvisar ya puede hija escapa y mi versículo ya comenta y migo y pero nevado más si te hablo estamos en no yo comenta naimo ahí va la upean y tija oye pilla va a parte esta y no cuando no pilla irá cierto hey hoy contradicciones y la hoy mismo estará comiendo el paraíso jala el Mesías y 3 días 3 noches ya con la llamada y con la mensaje y cote ya la comentarios entre cueje uso de la coma mío lo itañe por un tañe interesa ver pues había sido mío oye era ella nena ya pilla o sea son signos de puntuaciones que hablan en silencio algo eso de oye muy en campaña lo está anga o por ando algunos hipio ya estudias más vea algún programa la mi coma mi amba epa y sé porque no hay mandó hay malo están más escuela tiempo que oye estudia para coger mía si no ya me mandó a ver más guarde más Michael Moata y la umia había sido importante claro que sí ya es a mí es que tú quieres estudiar a lo mejor en familia fuera oreco libro pesa castellano literatura pesa hoy puro y escuela Javi colegio Javi signo de puntuación hija ve UPB hombre upaiten de la manera para valer mía ya o si no y que tú Google ve ya calle lleva le Wikipedia ya acá Google ve es muy esa misma decirle que tú es muy los signos de puntuación es muy beso UPB un poquito de la estudio UPB explica de ahí manera para valer punto manera para valer coma manera para valer acento como para muy punto aparte punto final punto y coma brena sangría hoy no está UPB yo dice ya cañima y esa parte donde dijiste sangría UPB que la sangría no que rayita y ya ella puede más es muñeca o ve algunos dos personajes más y cuajan más para la mapa ella tiene espacio y bueno pues casa mío si no pues a ver esta castellano no podemos la Torah no podemos allí la mensaje del Mesías Google caja imprimir era escuela mío pilla pauga estudiado bebé y para qué dónde va iba para torcer y nada ella se bate con de la coma ve ñande vale ñande la coma come ve la ñande vale comer vecina la ñande la campeón reviro y cuera si pa y cuerito coció con ese y me ha cocido y de la ñande vale y la come nadie la coma come ve fuerza bajo Sergio fuerza te pisa fuera vamos a enviar venían en enviar poina YouTube por ello ya pia caija tora o palpiete departamento bueno ya neta tú sabes ya de todos los departamentos 17 departamentos ya bueno gracias Pastor Sergio estamos a la par así ya de copa y tema juntito paite ya de co edición número 512 Yupima y Facebook y mema estudio bíblico en guaraní de YouTube usted vengo lo estaba poniendo no entenderlo y cuál y dos bueno
de muy estudio bíblico en guaraní o sen de teitreila estudios ahí pero ndaja eila con exégesis hebrea ahí hoy na vete y página pastor Sergio me decía vos a más cera vamos a sata me a directo porque mala para pensar yo puitas a directo porque la estudio bíblico en guaraní ka hija Torah bebé ñe conjunti palonita no topáis algunos no topáis y se va esa guaygola y estudio bíblico en guaraní o mo hija o se sube esta ITI pero no es de sé que siempre anda y la hija Torah por cómo puede haber misión y con la dibujo y tipo bandera paraguaya y lento y ojina va esa mu vaya poner yo para pastor Sergio la y opillajan más y que la upea la dibujo la y perfil pero probablemente no hoy que lo mitad de estudio bíblico pero nada ahí la hija Torah no nada que ver upea cada hija Torah y hoy bebe la completo la estudio o si no vemos ahí cada hija Torah bebe 11 o aparecer también ahí hay dos formas sí, dos formas y hay que ver vamos ahí cada hija Torah hay que mala completo bebé captura revisar o si no muy estudio bíblico o sea o aparecer más la UPA ya a pillamos esa o aparecer más en la página de YouTube de cada hija Torah o estudio bíblico muy suave bueno a veces aparecen de sí cierto a veces aparecen de mi otro estudio bíblico a ustedes pero neñe familiarizarnos y logotipo irla y dibujo ir de pillamos ahí pero a ver ya de cojina pastor Sergio pues a hacer gribete india para ellos pupe ahí que moi la estudio de Juan be ya directo y que al grano cuando ambos a PM anga la na peto paino bueno va otra cosa era ella de coave más 595-985-162-975 pero ya una vez ayer y mañana pear y nada bueno te ya viernes hermano querido viernes jare ve allí ya ti comentario y a comentar más que peana se mandó ahí te va con programa pero iba te va otro pero peaco los mitajes y la mi judío fuera la bueno pues yo pastor Sergio vendemos borrico como ahí ya como él le sigue siempre va a ser la gente güero cata y la dólares la judío fuera no llegó rucase la dólares y que tú en se hace hay que filtrar la cristiano fuera veamos de vía eso entonces hay con desviación porque se la haya pues desviación justamente que tú lo estás comunicarse en 10 a la religión cristiana en muchas congregaciones de religiones cristianas sí se sienten desviados de la palabra y ahora con cada hija Torah o volvéis a la verdad pero va infiltrado también entonces con dash años y para la yapona pero hay pastor Sergio pero entonces ore espía vio espía ore o pagar ore la judío y coja oruca ore dólar ja ore pombo de viajan más va esa guapio pea na peñe me en cuenta la predica la enseñanza o ya para ojalá la Biblia haría tú justamente que ejemplo y lo mitad oye comunicar o sea lo entendés sea con entendeta a la oye sea o ni esta parte yo como hay oír de más no va y codola ya menos ya po y esa mismo día me digo nada de por ahí va vea tú na a nivel mi peñe botado y nada tú más 595-985-162-975 línea personal se abre un casemión a vender apoyo pero siempre allí reina la uno se la dólar pico pesadita va este coño por favor según algo Pablo están ya pima coibo comentario hay unos cuantos hermanitos ve ahí la misma cosa y amo Argentina veo a ver ya anga ahí reportes y poi cuajen y uña veina sobrevivían cuando el ministerio o sea indeloina no hago mi judío y orucayo de cuál está la dólar cato en esa de cuál oye dedica hoy que oye infiltra va esta se infiltrata o sea va esa hora la infiltrada o sea ore picola los jugador y que la vende grupo rojo picolo y que la vende iglesia peorero y embotado y no a nosotros se nos invitan católico y que ore grupo católico ore grande y son los hermanos cristianos o sea ore pico y infiltra somos invitados nosotros en dudas en lucea en UPB
A esa algunos en la grupo ahí porque a Jupía, güey, que hija Torah compartida, güey, pero el resto, el 99,9% en el parte hospital, lo mitad. Están escuchando, están aceptando. Hoy tanto hoy con la grupo, pesarla no admitiría con, vean dónde sabemos ahí hoy entero penguaná, güey. Bueno, sí, espía, vaigo Patro Sergio con el comañan de guía espía y no. Te código de espía secreto, o sea, pagado en dólar, guau. Por pero ahí con alta. Ay. Ahí cuando mío esa ñanderoga, pues ya esa hoy para la dólar, pues a ver. Este día, gracias al Todopoderoso, esa familia mindia, pues tu mía, una grande. Sí, es importante, ¿no? Coáramos a mi mande. Ahorita hasta llegan maray, pellando y cuavi. Va el dólar, vigo, los los judíos. Bueno, ya esa mina, ame, pea, bueno, pea cuál lema. No responde se iba na igual na yemo y vamos a hacerla, no, algo que no sé de dónde salió ni nada por el estilo. Lo que y forzado la pena pregunta para dónde pues ña negan, compañero. No hay pues ellos ya facilito a ver. No. Anda, igual ya tratan de más hija en de mala cosa. No, pero no se responde guri porque hoy me mete ya. Ya botita de día la semana pea. Porque a responder pe otro. Es mango PM. Va a digo pear el tema, a ver, y es a mí. 19 y que mina. Que sea él la andajera y no la Jesús y como ella entonces Pilato o escribí la Curuso acá como y la Jesurera. Si no se llamaba Jesús, entonces ¿cómo es que Pilato escribió su nombre y la causa de su condena sobre la cruz? Bueno, aquí otro tigomba era en ame. Inri, el significado Inri, de dónde salió, qué significa. O tiene que ver también con el nombre del Mesías. ¿Sí? Vaya vio Inri. Bueno, y tiene que ver con Inri, tiene que ver con esa milla le mina con 19 ahí con Reina Valera Reina Valera por lo menos. Bueno, ya le patan la ya de cuave. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Bueno, excelente, no hay problema. Hay que aclarar allí, nunca anda ahí que el Mesías anda jera y javi. Yo según nunca anda ahí el Mesías con la jera y oreco la jera, pero anda ahí se ha ahí Jesús la jera. Pero a ver lo mitad dice en todas las versiones dice Jesús, en las versiones bíblicas dice Jesús, pero ojo. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Peango LEAN P20 ve. Hay botar de Wiki mi P20 ve. Analiza mí en la siguiente parte. Y muchos de los judíos leyeron este título. Pero oye ya por le mata. Porque la hemos dicho de la escribir y es Pilato escribir y es español, porque la Jesús no es español. A pongo en la español, pero más a ver no ñe. Catú y me güey la apóstol Pablo, él ha manejado mi güey, pero no aparece ahí, güey. Ande con la era Jesús a la upea escribí abuela Pilato. Tengo de esa y pea con escritura, oye traducí güey del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al español. Para esa pico la homoita sube la Israel veina. Oye rato escribí español, pero escribí yo Jesús. Pilato no escribió en español, compañero. Miami 20 y muchos de los judíos leyeron este título. ¿Por qué los judíos podían leer ese título? Por lo menos ya pillamos punto y coma. Porque explicar también va a
porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y y el título estaba escrito en hebreo, en griego, y en latín. Tres idiomas vengo dice papá, pues, pero donde iringo bebe la España en ningún momento pudo haber escrito Pilato Jesús allí. La menos pea venderla y llevas a hacerse, va a verla y refutarse. No, pues en hebreo, como dicho, la era original. En griego, o ya pues transliterado, pero ese está acá con estudio, pea. Y tu cañero, y vea, porque hay un versículo, que hay un evangelio de la Biblia, bueno, el Nuevo Testamento, obviamente, y no es apócrifo, es apócrifo ese papá, que posiblemente te va a aclarar un poquito más lo que pasó allí. Lucas 23:38, porque aunque en Mateo 27:37 también habla del tema, pero lo particular y que muchos comentaristas creen que pudo haber ocurrido es lo siguiente. Oías en Lucas 23:38, que no moiris abuela el nombre del Mesías, o si no solamente o moila título va ere paja oñe condena va ela y delito va ela ya puede muy güey Lucas 23:38 pea se gusta talento ahí pea con ideología ¿verdad? Porque o coincidir porque ahí o muy güey título la causa Mateo vengo y la causa de su condena halba ela la causa de su condena Naame, Lucas BGI 23:38 BGI. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. ¿Cuál es el problema? Es la título. Este es el rey de los judíos. De Irila, Yeshua, Yahoshua, Jesús, 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 ni un por problema. Voy a discutir en una vez. ¿Por qué? Porque lo que probablemente escribió Pilato fue la condena de su muerte y el título de la condena de su muerte que era rey de los judíos. Pea ejina un judío que era rey. Probablemente no habrá escrito el nombre también. Entonces ya diga tú ya reí pea con versículo. Porque ya hay por la referencia. Entonces, oí a y Juan y sí, como hija Jesús Nazareno, rey de los judíos. Bueno, Mateo vea tu Mateo 27:37. Mateo 27:37 ya que y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Bueno, este es Yahoshua, el rey de los Yahudim, de los judíos. Bueno, 27:37. Mateo 27:37. La causa, entonces, es que él dijo que era rey. Probablemente Upeala oye escribía, o sea que que puso su nombre y demás. Aunque hayan escrito el nombre, no pudo haber sido en español también. O sea, ya le dos caras de la moneda. Pudo haber solamente escrito la causa de su condena. Este es el rey de los judíos. O como también pudo haber escrito este es Jesús, el rey de los judíos. Pero la oimerie hoja hija europea. Taja la gerare tenajera no escribimos ahí la España ñebe. La por y vende y la España ñebe. O sea, indica tuyo inte la Jesús curio muy nueve. A ver la agua de seina. Bueno, a veces sale, pero a veces y ya Josué, a veces en la BIM. Pues la BIM ya corrige el nombre del Mesías. Bueno, pero nunca pudo haber sido Jesús porque dice que fue escrito en hebreo
En griego y en latín. Ya Joshua, Melech, ahí con rey, Melech. Bueno, Natseri, Natseri, hebreo, ella, y tu este. O pudo haber escrito Exous, Rexus, Judeus, hey. Bueno, ya hay nada con ala en idioma, acuerda lo mío, otro, pero no aparece. A bebé, la explicación, veme lo particular, la INRI. Ella en hebreo, hemos hecho lo muy la jera. Tomoina la Yahushua o Yeshua. Va hereta entonces la griego bella oima y exous con ima. Otra cosa y temas ahí, o sea, otra litera más ahí. Ya no es más el mismo nombre. Al pasar en griego, el nombre del Mesías ya lo hicieron transliterado. O sea, va en la transliteración PTI representación de las letras, que más o menos sonaba como el nombre en hebreo, pero que no es. Pero ahí dicen la transliteración. Traducción una cosa, transliteración otra cosa. Lo que hicieron con el nombre del Mesías ahí es transliteración. A la causa de la muerte sí pudo haber traducido en griego y en latín. Porque primero muy hebreo, muy judío lee. Bueno. Yeshami. Sí. Entonces, y Daipori J. La J no existía, compañero. Vamos a poner INRI. Tenía que poner INRI. O sea, la pregunta acá, aparte que es de dónde salió INRI, es ICUPEA. También si está bien o indica el nombre del Mesías. O tendría que ser J. O es la J en otro idioma. No. Esa es la I latina. La I J, papá. Es importante dejar la abecedario, me ella estudia. Y latinas hoy y griega hay los dos clases y la y o yo la famosa ella escribía más yo ahí showing yo escribía más y por una y griega a la y latina escribía más indio Emilio escribía más bueno pillaba entonces hay I latina que es de lo romano, acuña latín, y está la I griega. Entonces, si le van a escribir el nombre del Mesías en latín, como I. Oye, pues no I velajera. Yexous. Entonces no suena como Yahoshua, no suena como Yahshua ni Yeshua. Pero ojo y lado, entonces otra litera, porque no tienen la misma letra. Y al no tener la misma letra, no recoipe la misma letra, entonces da el nombre. En todo lugar, en todas las naciones, pues. De J no eres con el documento, vean, de la documento pe oí de raja Víctor ya vamos pesa con v corta ojo lo mitad oye arroz escribir de Víctor con v de burro entonces ya andas a ver mal mismo o variamos güey. O to cambiar otra letra tomo hizo este y cama Víctor ya andas a ver entonces hermano querido de todos los ángulos y de todos los lados ya defenderse el nombre de Jesús porque ya fanatizada ese o porque ya de oye revelado güey.
No es que con eso le estamos menoscabando y menospreciando al Mesías. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de su persona y no estamos hablando de su mesianismo, estamos hablando de su nombre. Entonces, ¿cuál es la forma más correcta que pudo haber sido su nombre en hebreo? En latín, no. En griego, en griego tampoco. Yexus. Porque cuando ahí me haya transliterado, muy demasiado de letra o cambia página y la letra y pujan más o menos. Ya eso es ya de los lápiz bucuiso ya ni mon que tan eso. Hago mi lápiz bucu explica por ahí te y ve dónde. Bueno, pero nunca pudo haber sido. ¿Por qué? Ahí vemos que está INRI. ¿De dónde salió INRI? Este ya fue una añadidura que cuando apareció la cruz más o menos en el año, después del año 200 aparece la cruz. La cruz no existía como señal de los seguidores del Mesías. Los verdaderos seguidores del Mesías, hoy purua cuejicuey, hoy purua cuejicuey, pirara anga. Peaja aquella y símbolo cuera. Pirara anga ahí. Jaupei hoy corría la división entre los verdaderos seguidores del Mesías, del grupo de los nazarenos, y cuando con ahí Ignacio de Antioquía, oñe punujan al cristianismo en el año 80, a partir de ahí en adelante ya empezaron a haber divisiones. Los seguidores del Mesías de la comunidad nazarena que seguían la misma doctrina que el Mesías enseñó y guardando los mandamientos, y los cristianos que surgió ahí, empezó a surgir con Ignacio de Antioquía en el año 80, que ya él era un obispo que estaba en la comunidad nazarena y estaba con la comunidad nazarena, o pues oye revelar, y bueno, ya que ya estamos en la problema, 10 años fuera más abuela templos, a este problema y perseguirte y la seguidores del Mesías, mía, y se le consideraba muy traidores a los grupos que eran de Jerusalén y demás. Y como el mesianismo, o sea, los seguidores del Mesías eran de Israel y su base estaban en Israel, entonces, oña, por le mamanté y la otro tetame porque mi romano no es juicio, considerarse que traidor. Entonces, oye, pues no, Ignacio de Antioquía o ya pobre confesión de que a partir de ese entonces a escuela no pertenece más a la comunidad de los nazarenos, ¿ves? Que van a pertenecer, van a creer en el Mesías, pero ellos van a ser cristianos. Porque el problema ya, oye, por un hoy en el año 47, 48, 48, 49, por ahí. En Antioquía también, cuando por primera vez se le llamó cristiano a los seguidores del Mesías. Pepe por primera vez, por algo nomás era eso, porque oye, por un hoy mointe la división, oye, picha y mi mismo, hoy mointe la ya partasea o seguisea, vete doctrina distinta, o entendeja, entenderse jaisan de no porque es gentil, va, eres pa ya potapea, hoy mointe la problema. A propio resquebrajamiento a partir del año 49 y después que se quiso solucionar ahí en el concilio de Jerusalén en el año 50, muchos no estuvieron de acuerdo con eso, o sea, y lleguen de la tumbo y porte, vea, ya no respetaseis la mandamiento fuera, ya apartada entonces la comunidad nazarena. Y todo eso ya ahí también Ignacio Antioquía aprovechaba y bueno, ahora haga seguidores del Mesías, creyentes en el Mesías, pero no seguimos, ahí las escuelas seguimos, ya mi verdadero seguidor del Mesías, seguimos, no seguimos, ahora es gentil, ahora no hay coteísmo la Torah, la mandamiento, mira, ahora ya, oye, por un mes y la tiempo de, o predicar fe en el Mesías sin los mandamientos. Oye, por un bebé, oye, por un mes y a partir del año 80, en adelante empezaron a incorporar dogmas y doctrinas que contradecían las escrituras. Con las traducciones del hebreo al griego la escritura o adultera mimi, catujanguaisa o ya partaite y la judío fuera o creía en el Mesías por ser judío. Y bueno, más o menos ya pinde petit historia y jaupea mi tiempo aparece la cruz.
con el signo de INRI. Iexu Nazareno Rexus Iudeus. Heiseuga. En latín. Entonces vemos que la J no existía la J. Y no existía. La J aparece, añade con la documento, ya compartí evidencia con la historia, con ya APM y no, ya es la historia ya pillada. La J aparece más o menos en el año, a fines del año 1500, año 1600, pues yo traducí potaite ya ve Reina Valera. Para ver Reina Valera, pues yo aparece más la palabra oña con J, porque pongo oña inventar ya o aparecemos la letra J. La letra J es una letra muy joven del alfabeto español. No existía eso, solamente existía la I. Apenas incorporada en el abecedario, ya en el año, a fines del año 1500 para el año 1600. De modo que nunca pudo haberse llamado Jesús, porque la J no existía y la existía. Entonces, ibe o reemplazado por la J. Jesús. A Jesús. A Pepe ya Joma. Español ya se llama Jesús. Llama. Pero es una transliteración, no es un nombre original. Transliteración. Un nombre que representa esas letras, esas palabras. Jesús representa al nombre original hebreo. Pero de Reina Valera, ve ahí 1960, ve, o explicado donde inhala el nombre del Padre, ve eso 314, ve referencia, ve y explicación, ve inde. Que la Jehová es un nombre representativo del nombre divino Yud Hei Bat Hei, YHWH, que es Yahweh allá. O representante, pero Jehová no es el nombre verdadero. Voy a explicar por dónde. Esta y me maras acá la foto, para revisarla y Biblia, ve otro pan, con mi 7 de la letra. Bueno, ya es a mí, ya a mí en el programa. Bueno, entonces, pe ahí en la tema lomita, pe analiza paiteana la versículo, Lucas 23:38, exactamente, Lucas 23:38, no aparece que se puso el nombre del Mesías, claro que no. Entonces, oikatú, un pecha, oikatú moilas, porque ya hay dos tipos de, ya uno sin nombre del Mesías, un relato de Lucas sin nombre del Mesías, que Pilato escribí, pero no morir la jera. Juan Mateo, sí, o morir la jera. Bueno, entonces, a explicar más bien, o morir la jera nunca pudo haber sido Jesús. No existía la J, o existía Inde. Bueno, ya a mí aparecer para algún comentario más, pero allá Samio cotidiano y que cuarajiga ni vende saray o en guarete ya respetar con mandamiento mi se papá que yo no mando y copia con mandamiento. Probablemente lo que se tradujo en 3 idiomas fue el título del Mesías que consta en la causa de su muerte, Rey de los judíos. Güey. Probablemente a lo mejor upeala o aparecea la traducido, pero su nombre fue transliterado. Pero ya explicamos a mí. La jera oye translitera, no es traducir, los nombres no se traducen. Diga tú y traducir, eres Jorge o vender, para aprender o permanecer, papá. Diga tú y traducir. Siempre vas a ser Pedro, siempre vas a ser Juan, siempre vas a ser Víctor, siempre diga tú y traducido. Palanderera. Y es a mí su nombre fue transliterado en 2 idiomas, ya que los nombres no se traducen. Exactamente, los nombres no se traducen. En 2 idiomas oye translitera, entonces, en el idioma latín y griego, oye translitera. Oye en bojasa, otro letra y puja más o menos la era original, pero la era original. A lo mitad pesan de más no y supe. Bueno, oyeron haga alguna pregunta ese papá querido, ya continuata, ya explicarme me vea. A ver, te dije, y entonces ¿para qué se usa la transliteración? Aunque tengo que explicar. Hago ye puru
y que ya sustituí PTI Nicatu ya traducí no podían viste que los nombres Nicatu esa la tenan Nicatu ya traducí la Icatu traducí y cuela este es rey de los judíos pero sí Icatu traducí en otro idioma pero las eran Nicatu y traducí güey entonces como dicho y Exos como dicho y Exos entonces Nicatu entonces como dicho o representar la era original ¿ve? Para no oye por la transliteración o representa se utiliza para reflejar la forma exacta en que una palabra se representa en la lengua original así con la explica también catu hanguay ya de catu ya traducir entonces entender hanguay va es más o menos hilado ojo pero o representante su y tú ilegalmente nada es fácil la pena pregúntase papá a ver, esto tienen que enseñarle a ustedes los maestros ahí pegango o estudiar castellano licenciado en literatura en castellano comunicación humiana no la hace lápiz y bebe de uina bueno PTI palabra original PTI idioma ve oye en Bojasa PTI nación ve otra nación ve de catuyo pronunciar de catuyo traducir o si no tú no doy cuál y cuál la traducción no existe en ese país entonces oye pues entonces peaco palabra o reemplazar y pico palabra original o reemplazar o cambiar la letra oye cabe te informan va esa pa más o menos y pulento tal la original ya o reemplazar jamás o recojan más y significado pero onda ahí la palabra original no es la letra original lo mismo hicieron con el nombre del Mesías bueno a ver tu y diferencia entonces que no es el mismo transliterar y traducir y cuál es la diferencia entonces que no es lo mismo transliterar y traducir no es lo mismo ya explica para tenemos traducir en WhatsApp tiene significado correcto de un idioma a otro por ejemplo hola en español de inglés en esa era hola hello hello ¿cómo están? How are you? Más o menos pero vamos aplicando memes allá entonces tome asiento por favor sit down please ya entonces entendemos y va a ser la idioma para otro pero la tera venigatuilla pues sit down please Emilio Estados Unidos guapo por favor Emilio esa es la cerera dice Emilio bueno pues ya entendemos imaginarlo ahorita entonces traducir pasar el significado anotar pecha traducir pasar el significado correcto de un idioma a otro el significado en una traducción es equivalente y no una forma representativa como la transliteración de esa de repetir idioma hello inglés español hola el mismo pero la transliteración no ella es una traducción es representativo de moda bueno ya a mí veo la español esa es la que tú anota como para anotar y a ver bueno para traducir ya es mandé más o menos la anota jamás ayer tú usa la explicar mandé con transliteración y a mí la transliteración es muy cuacho. La transliteración se utiliza para reflejar la forma exacta en que una palabra se representa en la lengua original para los que hablan el idioma en el cual su transliteración en lo cual se translitera es decir, una palabra original de un idioma de una nación X
que no se puede pronunciar o cuya traducción no se conoce en otro país, entonces esta palabra se translitera. Se cambian las letras y se busca una forma de representar el significado de modo que se entienda, aunque esta no sea las palabras o texto original. Me pega más o menos le captó a Pepe en la guaraní, se la explica más o menos vende, por la español, ve. Ella ama ese. Aplica para manera guaraní. Bien ahí sentido, ve. Una palabra original de un idioma de una nación X que no se puede pronunciar o cuya traducción no se conoce en otro país. Entonces esta palabra se translitera. ¿Qué quiere decir eso? Se cambian las letras y se busca una forma de representar el significado de modo que se entienda, aunque esta no sea las palabras o texto original. A ver, la que tú vas a leer de la más o menos ella notas. Bueno, otra cosa, cada información, los hermanos. Ani la ceja es aguerende. Cada información, estudiar, vea con todo es estudio ese papá. Vea con yanemos anandu. Vea yanemos en adelante, vea con yanemos sistema de estudio. Pero bueno, hoy más, hemos. Ya me ima. Hasta hoy, hasta aquí llegamos hoy. Ya yo topata lunes y con éramos ahí con agui llegue veces muy buena semana ve shalom bendiciones con hija Torah será hasta el lunes niños, shalom bendiciones. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco un encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.